15 soy Rico. Soy Rico. Brian escuchó el sonido de algo desplazándose rápidamente hacia él y sintió un escalofrío en su espalda a pesar de estar corriendo. Era la intención asesina del espadachín. Supo entonces que estaba a punto de compartir el mismo destino del desafortunado Dylan. Esa fue la primera vez en su vida que concentraba todo su pensamiento y voluntad en sobrevivir. En otra época el terror se habría apoderado de él, dejándolo paralizado en su sitio. Pero ahora se puso a correr rápidamente a la vez que acallaba cualquier otro pensamiento que no tuviese que ver con escapar. Quizá eso se debía a que estuvo entrenándose físicamente o tal vez fuese por los ligeros cambios en su personalidad que lo volvían más audaz, el caso es que corrió como nunca en su vida. La esencia mágica dentro de su cuerpo también circulaba mucho más rápido de lo normal y esto provocó que Brian sintiese una oleada de energía en su interior que casi parecía inagotable. Como además estaba muy familiarizado con el terreno, Brian fue capaz de ampliar la brecha entre él y Eric, zigzagueando de izquierda a derecha entre las rocas mientras corría. Eric nunca imaginó que un sirviente pudiese correr tan rápido. Y no solamente su velocidad era superior, sino que al correr cambiaba continuamente de dirección. Antes de que supiera cómo, el espadachín supo que el joven estaba a punto de desaparecer de su vista y su expresión se volvió severa. Su intención inicial era matar rápida y silenciosamente al esclavo sin hacer mucho ruido, pero decidió que en esos momentos no convenía correr riesgos. Entonces desenvainó una vez su espada para desatar un tajo horizontal que destruyó todas las rocas en su camino de una sola vez. Conforme Brian se alejaba más y más lejos empezó a tener cierta confianza en su velocidad y forma de correr. Cuando vio que estaba dejando atrás el aura de Eric, su corazón se llenó con la alegría del superviviente que ha evitado una muerte segura. Fue en ese momento que dos ondas sonoras rompieron el aire con un estruendo. Brian solo pudo sentir que sus piernas eran fuertemente golpeadas por algo que no pudo ver pero que lo hizo caer de rodillas. Su rostro se dirigió directamente al suelo y luego el resto de su cuerpo lo siguió. Lamento esto, pequeño amigo. Murmuró Eric con un poco de lástima antes de envolverse en la energía verde para volar rápidamente junto a su presa para atravesarlo con su espada. El dolor de su rostro en la tierra hizo que Brian recuperase el sentido y la esencia mágica dentro de su cuerpo se estaba moviendo con una velocidad vertiginosa, reparando rápidamente todas sus heridas. Su cuerpo se recuperó del impacto de la caída y usó sus manos para rodar rápidamente hacia la izquierda, justo a tiempo para esquivar. Se escuchó un sonido metálico y la espada de Eric aterrizó exactamente donde Brian había estado tan solo un segundo antes. La fuerza detrás de ese golpe era tan intensa que quebrajó el suelo rocoso y el aura de batalla terminó provocando que apareciese una grieta considerable. Si Brian hubiese recibido el golpe probablemente no quedaría suficiente de él para identificarlo. Eric el veterano, oh, vamos. Te juro que no vi nada, no me mates. Brian estaba asustado después de ver el estado en que quedó el terreno. Habló con una expresión retorcida mientras se apresuraba a levantarse, preparándose para correr por su vida otra vez. Pequeño, eres muy ágil para alguien tan desnutrido, pero estuviste en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mis disculpas, tengo que matarte. Eric se encogió de hombros y sonrió con tristeza. Entonces blandió su espada a un lado, desatando una enorme cantidad de poder que mandó a volar todas las rocas a su alrededor, algunas con el tamaño de una cabeza humana. Con el camino despejado, el espadachín volvió a cargar. Brian se asustó y comenzó a correr a lo loco, moviéndose de un lado a otro. Cuando pensaba que había logrado evitar el golpe, Eric apareció silenciosamente a su espalda y otro destello de luz verde oscura impactó de lleno en su cuerpo mandándolo a salir volando a unos 5 metros. Cuando aterrizó, todas sus extremidades cayeron desparramadas de cualquier manera, tenía un tajo profundo en la espalda y sentía que sus pulmones estaban a punto de salir por su garganta. Pero estaba vivo. Ocurrió que nuevamente la esencia mágica había reaccionado fluyendo furiosamente hacia su espalda para atrapar la energía del espadachín que trataba de ingresar a su organismo. Gracias a eso pudo sobrevivir, aunque el dolor que sentía le hizo desear haber muerto. Qué curioso, ¿por qué siento que he perdido un poco de aura de batalla? Esto es un poco extraño. ¿Acaso exageré? Sí, debe ser eso. Este chico corría rápido. Bueno, bien está lo que bien acaba y este ya está acabado. Brian había estado a punto de obligarse a tratar de escapar, cuando oyó a Eric murmurar esas palabras.
La condición actual de su cuerpo era exactamente la misma que cuando el aura de batalla de Claudia había atacado su cuerpo, la diferencia era que el aura verde oscura de Eric era increíblemente más fuerte y además se vio reforzada por el poder la espada, de modo que la esencia mágica no podía contenerla completamente. En ese momento la espalda de Brian era un desastre de carne desgarrada y sanguinolenta, era una visión bastante aterradora. Entonces una idea repentina llegó a su mente, contuvo el aliento y se quedó quieto allí sin atreverse a mover un solo músculo. Estaba intentando hacerle creer a Eric que ya estaba muerto, pero en ese momento tan crucial sintió que algo lo llamaba con mucho miedo. Se trataba del pequeño esqueleto. Parecía que su criatura de algún modo había percibido que su amo estaba en peligro y estaba a punto de salir corriendo para defenderlo. A Brian casi le dio un infarto ahí mismo mientras se concentraba con todas sus fuerzas en emitir una orden mental para que el pequeño esqueleto se quedase quieto en su escondite y de algún modo lo consiguió. La fosa en la que tenía escondida a su criatura estaba un poco alejada, pero si se acercaba corriendo con su velocidad habitual, Duke definitivamente lo descubriría. Y aunque aún no conocía todos los detalles sobre la fuerza y habilidades de un caballero veterano, era fácil deducir que el viejo era igual o más poderoso que el espadachín y no quería que el pequeño esqueleto llegara corriendo solo para morir. Eric jadeó unas cuantas veces, murmuró un poco más, pero luego cogió a Brian por el cuello y lo llevó a una tumba abierta medio derruida que se encontraba cerca. Ni siquiera se molestó en revisar el cuerpo cuando lo arrojó dentro del agujero y se fue sin mirar atrás. Simplemente asumió que el esclavo había muerto como una certeza lógica. Poco después el mago y el espadachín se marcharon sin decir nada más. Dylan estaba muerto, su cuerpo había sido destruido, el único testigo era un sirviente miserable que no sería echado de menos y nadie se molestaría en investigar nada. A pesar de todo, Brian seguía asustado y no se atrevió a moverse o emitir el menor sonido hasta que pasaron varias horas. La espalda le dolía como el infierno, así que intentó distraerse maldiciendo mentalmente a todos los antepasados de Eric y Duke, en particular a su línea materna. Finalmente, no pudo soportarlo más y apretó los dientes por el dolor de su espalda mientras luchaba para salir de la fosa en que lo arrojaron. Cuando finalmente estuvo fuera sintió el aire fresco de la noche aliviando un poco sus dolores e hizo el esfuerzo de palpar su espalda, sintiéndola pegajosa por la sangre que había perdido. Mientras contemplaba la sangre entre sus dedos a la luz de luna, se prometió a sí mismo que nunca olvidaría este incidente. Concédanme, oh dioses de este mundo, que puede ya vengarme de esos malditos. Juro que, si el destino me lo permite, usaré el fuego o el hierro para cobrar esta deuda. Pasó otra hora y finalmente Brian consiguió moverse a pesar de los espasmos de dolor que sufría su cuerpo cada cierto tiempo. Por suerte su sangrado se había detenido, pero aún así les costaba poner un pie delante del otro y sentía que en cualquier momento podía desmayarse. Aún así, se obligó a caminar muy lentamente hacia el lugar en donde todo este asunto había comenzado, aunque de vez en cuando se detenía por miedo a que esos dos terribles sujetos aún estuviesen por los alrededores. Cuando finalmente logró regresar, Brian descubrió que los asesinos se habían llevado las ropas de Dylan. Lo más seguro era que las hubiesen arrojado en alguna de las tumbas cercanas como hicieron con él. Entonces llamó al pequeño esqueleto para que saliera de su escondite y se marchó, maldiciendo en voz alta por el dolor mientras caminaba. No dejaba de pensar que había tenido muy mala suerte y se prometió a sí mismo evitar practicar por esta zona durante los próximos días. De repente se detuvo y examinó el suelo bajo sus pies. Recordó que el difunto Dylan había tropezado en ese lugar cuando corría por su vida y enterró una bolsa de cuero en algún lugar cercano. Duke y Eric parecían haber estado discutiendo por no encontrar algo que suponían que Dylan tenía, ¿podría ser la bolsa que acababa de enterrar? Brian apretó los dientes por el dolor y se inclinó para excavar en el sucio suelo hasta que desenterró el pequeño morral de color gris. En su mano se sentía mucho más pesado de lo que parecía y tintineaba cuando lo movía. Cuando lo vio de cerca se dio cuenta de que esa pequeña bolsa de cuero estaba finamente decorada, como si fuese un producto de lujo. Entonces tiró de los cordones, metió la mano dentro y sacó algunas monedas de plata. Soy rico, soy rico. Brian sabía que las monedas de plata tenían una gran denominación en este mundo y recordó que el difunto esclavo al que ahora reemplazaba nunca había sujetado una sola moneda de plata en toda su vida. Ahora, mirando las monedas en su mano, Brian no pudo contener su risa e incluso el dolor de su espalda ya no le pareció tan severo como hasta entonces.
Justo entonces un pájaro cantó, pero Brian estaba tan nervioso que sin querer soltó el saquito de cuero y parte de su contenido se derramó en el suelo. Entonces vio que entre las monedas de plata había una caja de madera muy oscura, tan grande como la palma de su mano. Cuando la levantó, sintió que la caja era bastante pesada y muy fría al tacto. También tenía una pequeña cerradura de un metal desconocido y cuando revisó el saco encontró una pequeña llave que parecía hecha del mismo material. Sin embargo, en ese momento Brian no le prestó la menor atención. Sus ojos estaban fijos en las monedas que tenía frente a él y sonreía con una mueca mientras una y otra vez como un imbécil. Soy rico, rico he dicho. 3 monedas de oro, 12 monedas de plata y 56 monedas de bronce. Ese era el total del dinero que contenía la bolsa. Una moneda de oro podría ser intercambiada por 100 monedas de plata, y una moneda de plata por 100 monedas de bronce. Las raciones diarias mejoradas de Brian, pan blanco, leche y huevos fritos valdrían como máximo 20 monedas de bronce. Si se decidiera a cambiar el dinero por comida, sería suficiente para 4 años de raciones e incluso le sobraría bastante cambio. El Brian original había sido vendido a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares por 5 monedas de oro. El dinero de aquí era suficiente para pagar por la mitad de su vida. Después de mucho esfuerzo Brian consiguió controlar su alegría y sonrió mientras volvía a poner el dinero en la bolsa. Solo entonces puso sus ojos en la caja de color verde oscuro y la llavecita. Frunció el ceño al recordar la ropa de Duke y Eric. Era evidente que esos dos eran personas de cierta alcurnia, solo las ropas y el báculo del mago eran artículos particularmente inestimables. Así que, aunque estas monedas eran una gran fortuna para él, no deberían ser nada para esos dos. No habrían perseguido a Dylan por este dinero, tal vez ni siquiera les valiera la molestia de matar a un esclavo. ¿Acaso ese violento par estaba detrás del contenido de esta caja? La mirada de Brian se concentró en la caja apoyada en el suelo mientras consideraba las posibilidades. Cuando los rayos de la luna bañaron la superficie, esta comenzó a reflejarlos de un modo muy misterioso, bello y sobrenatural. Mientras miraba la caja en silencio, Brian se dio cuenta de que su fuerza mental se estaba concentrándose con una claridad inusual y súbitamente sintió que había una presencia siniestra y fría emanando de la caja. Un sentimiento ominoso de peligro que llegaba hasta sus huesos fue fluyendo a través de su fuerza mental. Brian se estremeció incontrolablemente y cerró los ojos con fuerza. Muy bien. No, definitivamente no. Esta caja es demasiado extraña. Respiró profundamente, se calmó y luego miró a su alrededor un poco paranoico. Rápidamente guardó la caja y la llave dentro del bolso gris y fue tambaleándose hasta el almacén. De vuelta en su cuchitril, Brian no volvió a examinar la caja, convencido de que era demasiado peligroso intentar abrirla en ese momento. También, aunque a regañadientes, decidió que temporalmente tampoco tocaría el dinero. Así que regresó todo el contenido dentro del saco de cuero y lo escondió con mucho cuidado debajo de su cama. Luego le ordenó al pequeño esqueleto que lo ayudase a lavar y vendar su espalda lo mejor posible, para finalmente sumergirse en un sueño profundo. 16. Mucha gente me está golpeando. 2 días después, en los campos de entrenamiento de la escuela necromántica. Brian estaba haciendo limpieza distraídamente mientras recordaba la última clase del maestro Gene que había conseguido escuchar esa mañana, y sus cejas estaban ligeramente fruncidas mientras meditaba en la teoría mágica, cuando de repente escuchó el sonido de una puerta abriéndose a toda prisa y alguien entró corriendo. Era el gordito Jack que estaba jadeando con mucha fuerza mientras se apresuraba a decirle: malas noticias, Brian. Care y Borg vienen a vengarse de ti. A Brian siempre le había irritado cuando lo interrumpían en medio de sus reflexiones, pero consiguió reprimir sus quejas en consideración a su amigo, que parecía bastante asustado por su seguridad y le preguntó amablemente: ¿y? ¿Cuál es el problema? La última vez no les di una buena paliza a esos dos idiotas. ¿Qué esperan lograr esta vez? No lo sé, tampoco estoy seguro. Solo oí que se sentían enfermos porque comieron algo esta mañana. Sus rostros estaban verdes. No dejaban de gritar que querían vengarse de ti por algo que les hizo Lisa. Desde su último accidente Brian se había recuperado casi por completo gracias a la ayuda de la esencia mágica en su interior, aunque todavía sentía un poco de dolor cuando movía la espalda. Además, el aura de batalla del espadachín Eric estaba bien aprisionada dentro de su espina dorsal y parecía estar siendo digerida lentamente. Esto le daba un poco de seguridad, así que apretó la escoba en su mano con firmeza. Bueno pues.
No es mi culpa si no valoran su integridad física. Dijo con frialdad mientras se volvía hacia la puerta. Pero la expresión de ansiedad en el rostro de Jack solamente se hizo más fuerte e inmediatamente le advirtió. Brian, esta vez es diferente. Carey y Borg consiguieron que unos tipos los ayuden y no parecen ser sirvientes de la escuela necromántica. Todos son muy altos y fuertes. Date prisa y corre. Maldito seas, Brian. Te crees muy listo, ¿verdad, desgraciado? Te haremos pagar por esto. La voz de Carey ya podía escucharse desde afuera de la estancia y acto seguido una multitud de personas entraron en la sala de entrenamiento y bloquearon todas las salidas. Brian estaba a punto de responder con un insulto, pero entonces reparó en que los rostros de Carey y Borg tenían una tonalidad verdosa, como si estuvieran sufriendo una fuerte infección estomacal. Borg incluso sufrió un ataque de arcadas apenas hubo atravesado el umbral y se llevó la mano al estómago mientras luchaba por contenerse, pero al final terminó vomitando un líquido negro, pegajoso y bastante apestoso. Al ver esto, Carey también se llevó una mano a la boca y comenzó a temblar, pero no vomitó nada a pesar de intentarlo. Era evidente que ya había vaciado todo lo que tenía en el estómago. Brian. ¿Qué mierda de brebaje le dijiste a Lisa que preparara? Nos obligó a bebérnoslo y ahora estamos así. Hoy será mi muerte o la tuya. El pobre hablaba con amargura mientras sujetaba su estómago con una mano y usaba la otra para apuntarle con un dedo acusador. Por su parte Borg parecía mucho más débil después de vomitar, así que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para mantenerse de pie y ni siquiera tuvo ánimos para insultarlo. Finalmente, Brian entendió lo que estaba pasando y necesitó todas sus fuerzas para contener la risa. La última vez había engañado a Lisa diciéndole que consumió unos ingredientes repugnantes para hacerse más fuerte, pero realmente no creyó que la chica se lo tomaría en serio o que intentaría replicar la repugnante mezcla. Era evidente que no solo lo había hecho, sino que encima experimentó con Carey y Borg, obligando a estos desafortunados abusivos a beberse esa asquerosa posición. No era extraño que los dos parecieran estar peor que muertos. No, no, no. Les juro que yo no tuve nada que ver con esto. Al menos no directamente, 70 a 40 máximo. Aunque tal vez, Brian sacudió la cabeza e intentó explicar mientras fingía una expresión de desconocimiento total. Se veía tonto e inocente. Lisa ya nos contó todo, maldito mentiroso. ¿Cómo te atreves a decir que no lo hiciste? Esta vez no voy a parar hasta haberte dado tu merecido. Carey gritó airadamente e hizo un gesto a los chicos que había traído con él. Había 6 muchachos, incluyendo a Borg. Todos se arremangaron las mangas y avanzaron amenazadoramente. Esos otros chicos debían ser recaderos pertenecientes a otras escuelas de la Facultad de Magia Oscura, pero no se trataba de jóvenes altos y fuertes como los había descrito Jack, de hecho, estaban lejos de esa descripción. Sí, tenían un cierto tamaño, pero más bien eran larguiruchos. Algunos parecían más gruesos, pero no eran tan altos como Brian. En general, los altos no eran fuertes y los fuertes no eran altos. Lo más seguro era que su capacidad de combate no superase la media. Brian flexionó sus manos, pero todavía mantuvo la expresión estúpida que siempre usaba como fachada. Pero en su interior despertaron otras emociones. Aunque ya habían pasado unos cuantos días, todavía tenía mucha cólera reprimida contra ese mago llamado Duque y su compañero espadachín por las terribles heridas que le habían provocado, pero hasta el momento no había podido hacer nada para desahogarse. Ahora, como caídos del cielo, llegaban un montón de estúpidos dispuestos a servirle como sacos de boxeo para liberar toda esa frustración. Hazlo sufrir. Este impulso violento le llegó de forma rápida e inesperada, pero inundó la mente de Brian como un hechizo que lo estimulaba a actuar. Claro que esto contrataba bastante con su personalidad original, que era más bien pasiva y timorata. Antes de llegar a este mundo Brian no podía recordar la última vez que tomó la iniciativa de ofender a alguien. De hecho, casi nunca actuaba de un modo arrogante, aunque no porque tuviese la virtud de la humildad, sino por miedo a meterse en problemas. Lo más extraño era que su mente racional comprendía claramente que aún no se había recuperado lo suficiente como para derrotar a tantos oponentes al mismo tiempo. Aunque pudiera ganar peleando de forma tramposa, había un gran riesgo de que sus heridas volvieran a abrirse y también podría terminar llamando la atención de algún profesor, exponiéndose a un severo castigo. Pero a pesar de saber todo esto, sus emociones continuaban descontroladas al igual que la última vez cuando se enfrentó con Lisa y su guerrero zombie. Era como si su raciocinio estuviese completamente disociado de su pasión.
Brian estaba muy asustado por esto, pero también se sentía tentado, porque la última vez que entró esta especie de frenesí violento su esencia mágica se había fortalecido hasta el punto de devorar por completo el aura de batalla de Claude. ¿Y si eso vuelve a suceder? Pensó Anshuo emocionado. Al fin y al cabo la situación de hoy es esencialmente la misma. Tengo una enorme cantidad de aura de batalla atrapada dentro del cuerpo, y unas ganas tremendas de desquitarme. Si consigo absorber esa molesta energía y fortalecerme, ¿no vale la pena el riesgo? Brian se volvió un instante para mirar a Jack y el gordito se encogió atemorizado, pues no vio el menor rastro de la expresión tonta e inocente que usualmente llevaba su amigo como una máscara. En cambio, la mirada en sus ojos era tan aguda como un par de cuchillos, pero también contenían el brillo emocionado de un apostador que se sabe afortunado. Lentamente Brian fue desenroscando el palo de la escoba para separarlo de la escobilla y luego se lo alcanzó a Jack mientras le susurraba con mucha frialdad. Pégale a cualquiera que intente golpearte. Entonces hizo una pausa para señalarle la rosca de metal en uno de los extremos y le dijo sin ningún escrúpulo. Y utiliza el borde con fierro. El gordito Jack estaba ahora más asustado por el comportamiento de su amigo que por los abusivos. La fría voz con que lo escuchó hablar le provocó un calambre en las dos piernas. De pronto Brian parecía haberse transformado en alguien frío, tranquilo y sobrecogedor. No había ni rastro de la timidez o la cobardía que siempre había tenido. Brian se alejó de su amigo tras dejarle la escoba para defenderse y entonces caminó hacia los abusivos mientras levantaba de nuevo esa falsa expresión de estúpido que ya había estado fingiendo durante tanto tiempo para que los tontos bajasen su guardia. Finalmente, se encogió como si estuviese muy asustado y comenzó a chillar de un modo patético. No, no me golpeen. Sáquenle su mierda. Las 6 personas se precipitaron juntas, golpeando y pateando con fuerza, buscando lastimar todo cuerpo de Brian, quien simplemente se agarró la cabeza con ambas manos y al principio retrocedió temeroso. Pero después de retroceder unos 3 pasos, se transformó de repente en un demente y comenzó a soltar alaridos enloquecidos. Luego corrió directo hacia sus atacantes como un toro salvaje. Carey iba un poco adelantado al resto, pero se detuvo con el pie derecho aún en el aire, sin atreverse a terminar de dar el paso. De pronto su corazón empezó a latir con pánico al recordar lo que había sucedido la última vez que Brian había perdido la cabeza. Por supuesto que este arrepentimiento de último segundo no iba a evitar que Brian le diese una soberana paliza. Sobre todo, porque sintió como la esencia mágica vibraba en su interior y comenzaba a digerir el poder Eric. Un instante después su mente se llenó totalmente de un único pensamiento. Voy a golpear a todos estos idiotas hasta que se queden en el piso, da igual si continúan respirando o no. De modo que dio un rápido salto hacia adelante y sujetó con mucha habilidad la pierna de Carey que todavía estaba en el aire. Y antes de que el confundido abusivo pudiese entender lo que ocurría, Brian la levantó violentamente haciendo que perdiese el equilibrio, provocando que cayese de espaldas violentamente en el suelo. El movimiento fue tan repentino, violento y directo que sorprendió a la multitud que los abusivos habían reclutados para ayudarlos. La duda hizo que se detuvieran. Sus expresiones inicialmente desdeñosas se congelaron un instante, pero después se volvieron temerosas. Pero Borg dio un paso adelante. Finalmente se había recuperado lo bastante como para recoger un banco de madera y se puso a blandirlo como arma, mientras exhortaba a sus compañeros. No se asusten, él está solo y nosotros somos 6. Podemos vencerlo fácilmente con solo golpearlo una vez. El gesto del abusivo fue suficiente para que la multitud recuperase la confianza perdida. De inmediato sacaron palos y piedras que llevaban escondidos entre sus ropas y cargaron junto con Borg, dispuesto a darle a Brian la paliza de su vida. Incluso habían preparado armas. No deja de tener cierto mérito. Brian entrecerró los ojos y usó ambas piernas para saltar a un costado y esquivar el taburete de Borg cuando estaba a punto de golpearlo. Crash. El taburete golpeó el suelo de piedra y debía ser mucho menos robusto de lo que parecía porque sus patas vacilaron por impacto. Borg soltó un ligero ¿eh? Y una expresión de incredulidad se formó en su rostro. No había imaginado que Brian fuese capaz de esquivar el golpe ni que terminaría golpeando el suelo en su lugar. Pero aún tuvo tiempo para asimilar lo ocurrido. ¡Pow! Un puñetazo rápido y certero impactó contra la nariz de Borg y la sangre empezó a manar de su rostro. El golpe le volteó la cabeza hacia atrás, provocando que se tambaleara y sus manos temblorosas por el dolor soltaron su arma involuntariamente.
Con la cabeza baja, Brian agarró el taburete que Borg había dejado caer y se volvió para atajar el golpe de un muchacho pelirrojo, bajo y algo fornido, que intentaba atacarlo por la espalda. El palo de madera silbó al cortar el aire, pero fue interceptado de forma repentina por el taburete, justo cuando estaba a punto de atinarle en la cabeza. Mientras aferraba las patas del taburete con ambas manos, Brian sintió que la esencia mágica concentrada en su espina dorsal se movía cada vez más rápido. Podía sentir claramente que el aura de batalla atrapada en su interior estaba desapareciendo y al mismo tiempo sus brazos se llenaron de una fuerza que parecía ilimitada. Así que ahí mismo agarró con fuerza las patas del taburete y las rompió de un tirón. El taburete entero se partió a la mitad. Brian lanzó una viciosa patada con el pie derecho mientras sostenía las dos mitades en sus manos. El golpe conectó directamente con la parte baja del abdomen del chico del palo, cuyo rostro se volvió blanco de inmediato y se arrodilló en el suelo por el dolor. Brian no tenía intención de dejarlo escapar tan fácilmente. Ahora estaba disfrutando al ejercer la violencia y solo pensaba en desahogarse por completo. Así que alzó sus manos y estrelló brutalmente ambas mitades del taburete sobre la cabeza del pelirrojo arrodillado. La sangre salió de su frente del pobre miserable a la vez que tenía de rojo las armas de Brian. Apúrense y deténganlo. Ese maldito loco matará a Alba. Borg gritó aterrorizado mientras se cubría la nariz con una mano para detener el sangrado de su nariz rota sin mucho éxito, porque toda su camisa ya estaba manchada. Carey por su parte tenía problemas para volver a levantarse porque al caer terminó perdiendo mucho aire. Pero consiguió ponerse de pie tembloroso a pesar de sentirse aterrado. Luego sacó un palo de madera que había escondido previamente y corrió hacia Brian junto con el resto de abusivos, pero todo lo que consiguieron fue una violenta serie de golpes que resonaron en la habitación. Cunado Brian comenzó a usar las dos maderas en sus manos para cubrirlos de moretones. Esperando a un lado y con las piernas temblándole por el miedo, Jack observaba la escena sin creer lo que veía. Brian alzaba una y otra vez las mitades del taburete y las blandía repetidamente contra los chicos, siempre tratando de golpear los lugares más dolorosos como las narices, los ojos o incluso los testículos. Muy pronto había sangre deslizándose sobre todos los rostros de la turba o la parte superior de sus cabezas. Lo cierto es que el gordito estaba pasmado y no sabía qué hacer. Ya era inconcebible que Brian pelease también contra tantos adversarios, pero su amigo estaba empleando los métodos despiadados. Jamás habría pensado que su amigo, siempre tan tímido e inocente, pudiese siquiera concebir la idea de actuar de un modo tan violento y salvaje, mucho menos llevarlo a cabo. Mientras su amigo gordo temblaba en una esquina, el aura de Eric finalmente terminó siendo completamente digerida por la esencia mágica durante el transcurso de la pelea. Además, Brian se había explayado hasta la saciedad. Fue entonces cuando recuperó la conciencia y cayó en cuenta de lo que estaba haciendo. No pudo evitar sentirse un poco asustado por lo que acababa de hacer. Mierda. Si alguien se entera de esto no solamente me castigarán, es posible que termine en un calabozo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Voy a echar un vistazo a los campos de entrenamiento. Justo en ese momento Brian escuchó la voz de Fanny hablando a lo lejos. Luego el sonido de pasos que se acercaban rápidamente. Piensa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos, cerebro. ¿Qué hago? Pensaba Brian desesperadamente mientras se volvía para mirar a Carey, Borg y compañía, que le devolvieron la mirada con expresiones aterrorizadas, llenas de consternación. Cada uno de esos pobres desgraciados estaba asustado hasta lo más profundo de su ser. Y si bien todavía sostenían firmemente sus armas de madera, ninguno se atrevía a dar un paso más para avanzar o retroceder. Brian sabía que se le avecinaba un problema bastante grave y empezó a evaluar como un loco los distintos escenarios en su mente. Entonces se le ocurrió una idea. Rápidamente corrió hacia las puertas del campo de entrenamiento, al mismo tiempo que tomaba parte de la sangre que aún quedaba en los trozos del taburete para frotársela en la cara o la cabeza. Después arrojó sus armas a un lado lo más lejos que pudo y se agarró el hombre, lo más cerca de donde la espada de Eric le había herido. Entonces respiró con fuerza y se dio un poderoso tirón junto con un aullido de dolor. La lesión, que todavía no había sanado completamente, se abrió de inmediato y su sangre fresca le manchó toda la espalda del ojo. Ya en la puerta, Brian cambió abruptamente de una carrera a toda velocidad a una inmovilidad completa y se tiró al suelo, mientras se arrastraba dolorosamente hacia la salida.
Levantó sus dos manos manchadas de sangre con actitud suplicante, justo cuando Fanny y otros dos profesores abrían la puerta. Luego gimió con una voz llena de terror. Mucha gente me está golpeando. Doble realidad, doble personalidad, la maldad en el interior. 17. Una amable y malvada sonrisa. Fanny se precipitó a entrar en la habitación en cuanto notó que Brian parecía gravemente herido. Sus largas, hermosas y esbeltas piernas la ayudaron a cubrir rápidamente la distancia que los separaba. Pero entonces, Brian lanzó un chillido de angustia y miró con pánico a la hermosa hechicera mientras tartamudeaba por encima del dolor. Maestra, Fanny, tú, estás pisándome la mano. Fanny era bastante miope y en su prisa había entrado demasiado rápido, sin prestar atención a lo que estaba debajo de sus pies. Además, en su intento por presentar una escena bastante convincente, Brian había extendido sus dos manos en el suelo. Y todo eso se tradujo en la situación actual. La hermosa maestra llevaba puestas unas botas altas hasta la rodilla con tacones puntiagudos y delgados, uno de los cuales se incrustó firmemente en la mano izquierda de Brian. El sufrimiento que expresó ya no era fingido en lo más mínimo, pues le parecía que el dolor penetraba profundamente hasta su médula ósea. Definitivamente al destino le gustaban las ironías. No había sufrido ninguna lesión importante en su pelea con los abusivos, pero ahora Fanny estaba cobrándole sin querer los intereses que debía por su osadía. Oh. Lo siento, Brian, no me di cuenta que tu mano estaba tan extendida. Fanny se horrorizó y se disculpó apresuradamente. De inmediato levantó su pierna de la mano izquierda de Brian, moviéndola a un costado, para descender rápidamente en el preciso y exacto lugar en que su mano derecha estaba extendida. Por suerte en esta ocasión Brian estuvo más atento y consiguió retirar su mano del camino justo a tiempo con una velocidad tan pasmosa que pasó desapercibida. Luego disimuló el gesto limpiándose los rastros de sangre en su rostro. Una vez que se supo a salvo, recordó por qué estaba fingiendo y señaló al grupo que se encontraba detrás de él mientras soltaba un grito que parecía un clamor de justicia. Ellos me golpearon. El rostro de Fanny se ensombreció tan pronto como escuchó estas palabras. A pesar de que Carey, Borg y compañía tenían múltiples heridas en el rostro, se habían limpiado apresuradamente los rastros de sangre cuando oyeron que alguien se acercaba, por ese impulso instintivo de pretender que nada había pasado. Además, como tenían tanto miedo de ser interrogados, se habían dejado llevar por el pánico y se pusieron a limpiar los restos de sangre de sus armas en el momento que entraron los profesores. Para colmo de males, cuando notaron la mirada iracunda de la maestra Fanny, cometieron otra estupidez. Intentaron arrojar sus garrotes improvisados de forma descarada. Era el típico caso de mentalidad juvenil en el que todos asumen que el grupo entero mantendrá la boca cerrada para evitar problemas y se olvidará de todo lo ocurrido como si fuese un mal día. Pero lo que nunca imaginaron fue que Brian sería tan hijo de puta como para darles la paliza de sus vidas y luego echarles toda la culpa. Los hermosos ojos de Fanny, aunque miopes, eran perspicaces. Echó una mirada hacia el grupo de sirvientes y rápidamente se dio cuenta de que, aunque sus ropas estaban desordenadas, no parecían haber heridas serias en sus rostros. Lo que sí notó fue los rastros de sangre sobre algunos de los palos de madera que acababan de arrojar al suelo. Luego echó una última mirada hacia abajo, para observar la sangre en la espalda y la cara de Brian e inmediatamente dedujo lo que había sucedido aquí. Carey, Borg y sus amigos se habían juntado para golpear al pobre Brian. La sangre en los palos de madera era la prueba. Voy a informar a las autoridades escolares de lo que ha ocurrido aquí. Y todos ustedes recibirán el más severo castigo. Son despreciables. Pero ¿cómo se atreven a juntarse para abusar del pobre de Brian? ¿No ven lo frágil y delgado que es? Fanny miró a todo el grupo de abusivos como si no fuesen otra cosa que basura, mientras trataba de moderar la furia en su voz. Maestra Fanny, eso no es lo que pasó. Le puedo jurar que él es quien nos golpeó a nosotros. Jack, tú lo viste todo. Por favor, di la verdad. Di que fue él quien nos golpeó. Carey estaba tan asustado por cómo estaban sucediendo las cosas que entró en pánico. Las piernas del gordito Jack seguían temblando sin control. El pobre estaba completamente consternado por las acciones de Brian. Por eso al principio respondió con una mirada distante al oír las palabras de Carey. Pero entonces vio que Brian le estaba un gesto de complicidad disimulado con la cabeza mientras yacía en el suelo. Podría estar asustado, pero Jack sabía dónde estaba su lealtad. Su confianza regresó de inmediato, sacó el estómago y señaló una mano rechoncha al grupo, hablando como una persona bastante moralista que ha presenciado una injusticia.
Ya deja de mentir, Carey, no te tengo miedo ahora que la maestra Fanny está aquí. Ustedes se juntaron para emboscar a Brian solamente para divertirse. Y ahora quieren que mienta para encubrirlos. Mis padres no criaron a un cobarde traidor. Carey y su grupo todavía querían decir algo, pero fueron detenidos por la mano levantada de Fanny, junto con su fría sentencia. Ya dejen de esparcir sus mentiras, plebeyos. Limítense a esperar su castigo. Luego se volvió para ver al triste y lastimado de Brian y lo levantó por el cuello de su camisa mientras le hablaba con ternura. Ven, deja que te cure tus heridas. Eres mi sujeto de estudio y no puedo permitir que te lastimes tan a menudo. El olor del perfume floral que usaba Fanny flotó hacia la nariz de Brian y en ese momento le pareció tan delicioso como para olvidarse del dolor en su mano pisada. Pero antes de irse echó un vistazo desde la espalda de la maestra para hacerle a Jack un gesto, indicándole que se marchara. Y luego le sonrió muy amablemente a Carey, Borg y el resto su grupo. Sin embargo, para estos chicos que primero habían sido envenenados, luego apaleados y finalmente responsabilizados unilateralmente por todo el incidente, la sonrisa amable que Brian les estaba mostrando ahora les parecía la más malvada y aterradora que habían visto en toda su vida. 10 minutos después, en el laboratorio de Fanny. Aparte de la maestra, Lisa también se encontraba presente. Había venido con el pretexto de querer consultarle algunas dudas sobre su última clase, pero la evidente alegría en su expresión cuando contemplaba a Brian mientras caminaba junto a ellos era bastante extraña y le daba muy mala espina. Fanny le pidió a Brian que se acostara sobre una mesa en cuanto llegaron a su laboratorio y buscó un frasco lleno de solución medicinal. Justo cuando estaba a punto de aplicársela, Lisa soltó una leve carcajada y tomó la pomada de manos de la profesora mientras le sonreía. Maestra Fanny, no llevas puestos tus lentes. Déjame hacerlo por ti. La maestra no lo pensó demasiado y asintió. Muy bien, limpia sus heridas mientras encuentro la gasa. No sé dónde la habré puesto. Fanny comenzó a hablar consigo misma mientras le buscaba por su laboratorio. Lisa sostenía el frasco en su mano izquierda y aplicaba la pomada a la espalda de Brian con la derecha. La muchacha examinó de cerca su cuerpo y dijo en voz muy baja. Esta herida ya no parece reciente. ¿Por qué ha comenzado a cerrarse en la parte superior? Brian sintió un estremecimiento y luchó con todas sus fuerzas para que no se dieran cuenta de cuán consternado se sentía. Sabía que podía sanar rápido, pero había subestimado las capacidades de su cuerpo. La esencia mágica no solamente curaba sus heridas cuando circulaba sobre ellas, sino que cada vez que regeneraba las partes lastimadas también incrementaba su resiliencia uno hasta el punto en que las lesiones que había sufrido hacía tan solo unas horas ya estaban cicatrizando. Y la joven bruja lo había notado. Claro que Brian eligió fingir que no había escuchado nada y se quedó callado. No tenía ningún interés en que otras personas conocieran sus habilidades mientras fuese un esclavo indefenso. Por suerte estaba seguro de que Lisa lo consideraba un estúpido chiflado. Así que siguió haciendo ruidos de dolor con su boca, como si la herida le doliera mucho. Pero en este momento que una oleada de ardor recorrió su espalda. Brian soltó un grito que esta vez fue en serio y rápidamente giró su cabeza para mirar a Lisa, solo para descubrir una alegría maliciosa en su mirada. Era claramente la felicidad de haber descubierto un secreto. Brian sintió que en ese momento la mirada de Lisa era más dolorosa que sus heridas, pero tenía que mantener la fachada, así que soltó un gemido y volvió a fingir su expresión de estúpido sonriente después de decir. «Huele, Brian, ¿ha pasado algo?», preguntó Fanny después de escuchar su grito atormentado. Todavía estaba buscando la gasa en algún lugar. «Oh, disculpe maestra Fanny. Accidentalmente toqué su herida hace un momento. No hay problema, voy a ser más cuidadosa esta vez». «Entonces ten cuidado». Fanny no prestó más atención a lo que estaba pasando después de oír su respuesta. Inmediatamente después la nariz de Brian percibió un olor seductor, al mismo tiempo que un aire cálido soplaba en su oído. Era Lisa, que se había inclinado hacia él para susurrarle en voz muy baja. «Maldito Brian, ¿crees que no me doy cuenta de que estás fingiendo? Primero me asustaste fingiendo estar muerto y luego me diste un método incorrecto para preparar medicina. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para experimentar con Carey Borg, habría sufrido hasta la muerte por tu culpa. Voy a ser franca contigo. Llegué a la sala de entrenamiento antes que esos tontos y escuché toda tu conversación con Jack usando a una de mis apariciones. Vi claramente la golpiza que les propinaste a esos sirvientes. Eres realmente inteligente, ¿no es verdad?
Incluso conseguiste volver el plan de otros en su contra. Jeje, no está mal, no está mal. Lisa siguió aplicándole la solución mientras hablaba, pero a intervalos presionaba con fuerza sobre la herida de Brian para hacerlo sufrir. Obviamente estaba aprovechando para desquitarse lo más posible. Pero el dolor físico no era nada en comparación con el temor que estaba experimentando en ese momento. Porque recién comenzaba a tomar conciencia de que había cometido muchos errores. Haberse peleado con Bach en frente de Lisa, lo que ocurrió en la sala de entrenamiento y muchas otras cosas. Le había permitido a la joven bruja ver demasiado de su verdadero ser. Ahora ella lo sabía y Brian no tenía ni idea de lo que planeaba la muchacha. Tampoco estaba seguro de cómo proceder sin hundirse aún más. Por eso no se atrevió a quejarse o alertar a la maestra, aunque la herida le doliese. Solo pudo contentarse con morderse los dientes para aguantar el dolor mientras reprimía sus gritos. Lisa se dio cuenta de que Brian estaba luchando por permanecer en silencio y su sonrisa se volvió más pronunciada. Entonces la joven acercó aún más sus hermosos labios rojos, hasta que su deliciosa fragancia se volvió casi embriagadora. Pero cuando susurró, lo hizo sin sonreír y transmitiendo una cólera reprimida. La última vez en los campos de entrenamiento, maldito seas. Incluso me besaste. Y me tocaste allí. Esta vez no vas a librarte. Te estaré esperando en las lomas detrás del edificio de clases esta misma noche. Eres un hombre muerto si no te presentas. Entonces apretó con fuerza su herida abierta después de soltar esa última amenaza, mientras sonreía de un modo arrogante. Solo se detuvo cuando Brian no pudo soportar más y dejó escapar un quejido de dolor. Entonces Lisa se dirigió a Fanny para entregarle el frasco con la medicina, diciendo: Maestra Fanny, he terminado de aplicarle la pomada. De repente me he acordado de que tengo algo que hacer, así que me voy a retirar por ahora. Mejor te haré las preguntas mañana. Oh, claro, adelante, respondió Fanny alegremente y luego exclamó: Aquí estaba la gasa. No recordaba haberla puesto ahí. Las hermosas piernas de Fanny se dirigieron hacia Brian y estaba a punto de vendar sus heridas, cuando de pronto se inclinó para mirar de cerca. Entonces preguntó con una voz cargada de curiosidad: ¿Cómo es que el exterior de las heridas parece estar cerrándose? Estaba segura de que necesitaría suturar por lo menos algunas, pero Brian estaba acostado boca abajo preocupado por las acciones de Lisa, luchando con todas sus fuerzas para mantener la calma. No sabía cómo demonios debía enfrentarla esta noche ni qué diablos le tendría preparado. Pero al oír las palabras de la maestra, el corazón le volvió a dar un vuelco. Se dijo a sí mismo con pánico: Fanny 2. Vamos. 2 personas me van a descubrir en una sola noche. No puedo tener tanta mala suerte. Fanny frunció el ceño por un minuto entero, pero rápidamente alisó su frente, exclamando maravillada: ¡Ah! Ahora recuerdo que el moretón en tu cabeza también se desvaneció rápidamente cuando Fitz te golpeó la última vez. ¿Todo esto será causado por la agonía del alma? Oh, esto es demasiado increíble. Brian se había quedado sin habla al ver la facilidad con la que los pensamientos de Fanny se desarrollaban en la dirección que más le satisfacía. Realmente su imaginación es tan creativa como para aceptar una excusa tan irracional para algo que obviamente es un fenómeno físico sin relación con el alma. La maestra Fanny se enfrascó en una ronda de suposiciones y reflexiones durante un buen rato, hablando más para sí misma que para Brian, que apenas podía entender su monólogo con sus escasos conocimientos. Pero aún así se dedicó a cubrir las heridas de Brian y lo hizo muy pulcramente, empleando movimientos suaves que no lo lastimaron ni siquiera una vez. La maestra Fanny es increíblemente buena en esto. Es el cielo y la tierra en comparación con Lisa. Pensó Brian agradecido. Estaba a punto de girar la cabeza para agradecerle, cuando por el rabillo del ojo vislumbró la figura de una persona alta que los observaba en secreto, con la envidia y el odio escritos en toda su cara. Se trataba de Fitch, el estudiante de necromancia, que desapareció inmediatamente en cuanto notó que Brian lo había visto. 18 Por favor, ya quítanos la soga del cuello. Fanny no tenía la intención de someterlo inmediatamente a un estudio minucioso mientras estaba lesionado, así que lo dejó marchar después de limpiar sus heridas, vendarlas y revisar que no sufriera lesiones en algún otro lugar. Mientras caminaba en silencio, Brian sentía que las frustraciones se le acumulaban por momentos. Sabía que llegaría el día en que alguien descubriría su fachada, pero no esperaba que fuese Lisa ni que ocurriese tan pronto. Pero la verdad era que solo podía culparse él mismo.
Hasta el momento la joven había dejado pasar muchas de sus faltas con el pretexto de que estaba loco, pero se había excedido demasiado. Y ahora que la joven había descubierto la verdad, no era extraño que quisiera su sangre. ¿Y ahora cómo salgo de esta? Brian continuó caminando perdido entre sus dispersos pensamientos, hasta que sus pasos terminaron llevándolo a su almacén casi sin darse cuenta. Pero justo cuando estaba por abrir la puerta, descubrió que Carey y Borg estaban sentados contra la pared muy cerca de ahí. Realmente no se esperaba volver a verlos tan rápido, porque al ser ellos los cabecillas los había golpeado con especial crueldad durante la paliza en la sala de entrenamiento. Sus caras ya se veían bastante magulladas y maltrechas, además que muy pronto comenzarían a hincharse. Al verlos a ambos esperándolo ahí, Brian dejó de lado sus preocupaciones temporalmente y adoptó una postura alerta, mientras miraba rápidamente a su alrededor de un modo cauteloso, preguntándose cuántos más se habrían escondido esta vez para emboscarlo. No dudara que estos dos habían venido para intentar cobrarse una nueva venganza. Sin embargo, a estas alturas Brian no sentía otra cosa que franco desprecio por esos jóvenes y no tenía ninguna intención de escaparse ahora. Así que entornó la mirada de forma amenazante y avanzó hacia los abusivos sin decir una palabra, con pasos muy lentos, hasta que llegó al sitio donde normalmente golpeaba la basura para compactarla. Ahí recogió una roca muy dura que empleaba precisamente para ese fin. Solo cuando tuvo un arma en las manos, sonrió a sus dos visitantes con esa expresión inocente que usaba como máscara y dijo: ¿Todavía quieren pelear? Pero en lugar de la reacción violenta que esperaba, Brian vio que ambos se estremecían como si estuvieran frente a una especie de monstruo. Era como si él mismo, avanzando hacia ellos con una sonrisa amable en el rostro y un pedrusco en una mano, fuese lo más espantoso que hubiesen visto en sus miserables. Por un momento permanecieron en silencio mientras tragaban saliva, pero entonces Carey dijo apresuradamente: Brian, por favor, ya quítanos la soga del cuello. Lamentamos haberte ofendido antes y juramos que nunca más nos volveremos a meter contigo. Por favor, perdónanos. A su lado, Borg también estaba mirando a Brian, con una cara llena de miedo, mientras sacaba temblorosamente 2 monedas de plata de su bolsillo. Se encogió frente a Brian y le ofreció las monedas mientras decía: Brian, esto es una muestra de nuestra sinceridad. Te lo ruego. ¿Puedes hablar con la maestra Fanny por nosotros? De lo contrario van a despedirnos de la academia. Nuestras familias son pobres y dependen completamente del dinero que ganamos haciendo recados aquí. Por favor, quítanos la soga del cuello. Entonces, han venido a suplicarme. Brian arrojó a un lado la roca que estaba en su mano. La mirada amable y estúpida en sus ojos se desvaneció mientras descansaba sus 2 manos sobre los hombros, pensando perezosamente en lo que debía hacer con estos dos. Después de un momento les sonrió y dijo: No necesito sus monedas. Borg y Carey se miraron el uno al otro, luego miraron a Brian que parecía completamente imperturbable. Ambos se inclinaron, poniendo una rodilla en el suelo y le imploraron: Brian, por favor perdónanos. Nunca más nos atreveremos a hacerte algo de nuevo. Calma. Calma. Vamos, pónganse de pie. Arriba. Levántense para que podamos hablar. Brian los miró con una sonrisa mientras los levantaba del suelo. Luego les dijo: No quiero su dinero, pero estoy dispuesto a hablar con la maestra Fanny para que conserven sus trabajos e incluso los dejaré tranquilos en el futuro, si acceden a cumplir una pequeña condición. A estas alturas era imposible que Borg y Carey no supieran que la estupidez que Brian mostraba todo el tiempo no era nada más que un acto calculado. Los métodos fríos y crueles que había utilizado en la sala de entrenamiento los aturdieron y aterrorizaron por igual, de modo que ya no tenían ni la más mínima intención de pensar o intentar vengarse. El Brian de ahora era un ser terrible y temible que ni siquiera podían comprender. Aceptamos cualquier condición que quieras. Respondió Borg rápidamente, mirándolo con recogimiento. Brian los contempló con una mirada mesurada e imperturbable y asintió. Muy bien pues, a partir de ahora, ustedes dos cumplirán con todas mis tareas. Las terminarán rápida y eficientemente. Además, no volverán a tratar mal a mi amigo Jack. A cambio, yo hablaré con la maestra Fanny, siempre y cuando ustedes dos estén de acuerdo. No hay problema, Brian, lo haremos. Sabemos qué hacer, a partir de ahora haremos todas tus tareas. Carey casi se atolondró en su intento de acceder lo más rápido posible, como si temiera que Brian se arrepintiera de sus palabras. Pero la verdad era que solo había 4 sirvientes recaderos asignados a la escuela necromántica.
Si la academia despedía a Carey y a Borg, no podrían encontrar reemplazos inmediatamente. Y si eso ocurría, era seguro que las tareas que estos dos cumplían a diario recaerían sobre los hombros de Brian y Jack. Entonces él ya no tendría tiempo libre, y naturalmente eso era algo que deseaba evitar. Ahora que Carey y Borg habían aceptado ocuparse voluntariamente de asumir sus responsabilidades, él tendría más energías para hacer otras cosas. ¡Qué delicioso intercambio de fortunas! Solía ser Brian el que tenía que sufrir por tener que ocuparse de las tareas de este par de idiotas, pero ahora la situación se ha revertido y he podido vengarme indirectamente por ese desafortunado esclavo. Sí, este ha sido un día productivo. Observó que el cielo se oscurecía y recordó que la hora impuesta por Lisa se acercaba rápidamente. Así que habló con cierto dejo de impaciencia. Sea pues, entonces ustedes y yo tenemos un trato. Ahora tengo que dar un paseo detrás del edificio de clases. Deberían regresar si no tienen más que decir. Ah. Y tengan mucho cuidado desde ahora, quiero que sigan fingiendo que creen que soy un lunático estúpido. Si se les ocurre contarle a alguien una palabra de lo que realmente ha pasado hoy, me ocuparé personalmente de hacerlos pasar un infierno en vida. Carey y Borg sintieron rápidamente después de oír su amenaza. Los métodos despiadados y la sangre fría de Brian habían provocado un profundo trauma en sus corazones. Ya ni siquiera se atrevían a soñar con la idea de oponerse o desobedecer sus órdenes. Justo cuando Brian estaba a punto de irse, Borg de repente pensó en algo y gritó. Brian, es mejor que no te acerques a las lomas si caminas por detrás de la escuela. Lisa nos acaba de ordenar que tapemos 3 grandes agujeros con ramas y maleza. Dijo que quería probar la inteligencia de sus criaturas invocadas. No caigas en ellos por accidente. Es en serio. No puede ser tan fácil. Brian se sorprendió, pero rápidamente ordenó sus ideas y entendió todo. Parecía que Lisa había hecho sus preparativos antes de tiempo. Así que, ¿probar la inteligencia de sus criaturas invocadas? Por favor, es obvio que es algo preparado para mí. Díganme los dos, exactamente dónde instalaron esas trampas. Vamos, cuéntenlo todo, de lo contrario, podría caer en ellos en la oscuridad. Brian frunció el ceño mientras interrogaba a Borg y Carey. No había forma de que esos dos supieran que Lisa había puesto esas trampas especialmente para Brian. Si a eso se le añadía la necesidad que tenían de que les hiciera un favor, junto con el miedo genuino que les inspirara, los dos soltaron rápidamente toda la información sobre las localizaciones de las 3 trampas y encima con lujo de detalles. Muchas gracias. Los veré por la mañana. Recuerden limpiar a fondo y sobre todo quitar el polvo de las estatuas conmemorativas. Yo me voy a dormir, nos vemos. Brian emitió sus órdenes y se fue caminando ya sin ningún temor, hacia la parte posterior de la Facultad de Magia Oscura. Alrededor de las aulas de la Facultad de Magia Oscura se alzaba un muro circular construido con grandes rocas oscuras que habían sido construidas con magia como medida defensiva para proteger a sus estudiantes en caso de grave crisis. Esta barrera estaba camuflada de la vista con pequeñas montañas artificiales cubiertas de césped, algunos cultivos de flores y rocas grandes que habían sido colocadas como decoración. Lisa estaba escondida en una grieta detrás de una gran roca sobre una de estas lomas en la parte trasera, donde no había muchas ventanas por las que un profesor pudiera ver lo que hacía. Las comisuras de su boca se torcían formando una sonrisa claramente malintencionada. Sus ojos brillaban llenos de emoción mientras miraba con ansiedad a Brian, que se acercaba lentamente a cierta distancia. Maldito esclavo. Te atreviste a pretender que estabas loco para avergonzarme. No solo me asustaste fingiendo ser un cadáver, sino que pateaste mi trasero en la sala de entrenamiento y me diste una repugnante receta falsa. Ahora voy a atormentarte hasta la muerte. Pensaba con malicia y sus dedos se tensaron alrededor de la cuerda que sujetaba con fuerza. El otro extremo estaba amarrado a un mecanismo improvisado colocado en el camino que Brian tendría que tomar para llegar a la loma. Lisa daría un poderoso tirón tan pronto como su víctima pusiera ambos pies sobre la tapa del agujero, activando la trampa y haciéndolo precipitarse de golpe hacia el interior de un agujero que sus criaturas oscuras habían excavado durante medio día. Una red grande y alargada ya estaba preparada sobre una roca que sobresalía más adelante, lista para ser arrojada sobre Brian tan pronto como estuviese atrapado dentro del hoyo. Lisa reía cruelmente y en voz baja, mientras miraba cómo Brian se aproximaba despreocupadamente. Lo vio observar a su alrededor, llamándola en voz alta, mientras avanzaba lentamente hacia adelante. Lisa, ¿dónde estás? Sal a donde pueda verte. Estoy aquí, ven aquí.
Tengo algo que decirte. Estás muerto si no vienes aquí. Lisa le sopló ligeramente mientras se mantenía oculta detrás de la boca. Brian miró a su izquierda y a su derecha una vez más. Luego emprendió la marcha hacia la zona donde lo esperaba la trampa, como si estuviera completamente inconsciente del peligro. El corazón de Lisa se llenó de alegría y apretó las manos alrededor de la cuerda, mientras enfocaba toda su concentración para captar el instante en que ambas piernas de Brian estuviesen sobre la tapa del hoyo. Justo cuando uno de sus pies había pisado el borde de la trampa, el cuerpo de Brian se congeló de repente y se puso a volver a llamar. Lisa, ¿dónde te escondes? El agujero estaba a solo unos centímetros delante del pie de Brian. Lisa casi había perdido el control y estuvo a punto de disparar la trampa antes de tiempo. Su corazón dio un vuelco cuando vio que había calculado mal. Justo cuando Lisa luchaba por tranquilizarse y estaba a punto de responderle, el cuerpo inmóvil de Brian se alejó rápidamente, evadiendo la trampa. Luego siguió caminando, mirando de un lado a otro y murmurando confundido. Lisa, ¿qué juego intentas jugar? Así, la trampa del agujero con la cuerda cuidadosamente preparados y la red subsecuente fueron esquivadas de forma aparentemente inconsciente. Una oleada de abatimiento se apoderó del corazón de Lisa y maldijo en voz baja a Brian por su buena suerte, pero nunca se le ocurrió pensar que quizá él estaba muy consciente de sus planes. Estoy aquí, ¿qué te tomó tanto tiempo? Lisa apretaba los dientes al quejarse, mientras su cuerpo esbelto emergía de la hendidura en la montaña falsa. Oh nada. Solo que mi espalda me seguía doliendo, así que volví a mi almacén y descansé un poco. Gracias por ayudarme con mis heridas hoy. Brian habló inexpresivo mientras avanzaba. Se escuchó un súbito crack. Como si un frágil trozo de madera se hubiese roto. El cuerpo de Brian desapareció al mismo tiempo que gritaba con pánico. Unos gemidos llenos de dolor se escucharon poco después, provenientes de un agujero muy profundo que había aparecido a sus pies repentinamente. Jaja, maldito Brian. Finalmente caíste en mi trampa. Ahora voy a torturarte hasta la muerte. Vas a pagar por la osadía de hacerte el tonto y avergonzar a una futura archimaga necromántica. La desolada expresión que Lisa había tenido una fracción de segundo atrás, fue reemplazada por una oleada de alegría eufórica cuando vio a Brian caer en la segunda trampa que había preparado por las dudas. Gritó emocionada y rápidamente salió corriendo de su escondite para dirigirse directamente al agujero en el que Brian había caído. Lisa reía orgullosamente mientras caminaba hacia el borde de la trampa. Luego recogió una roca mientras provocaba a Brian en voz alta, con la intención de arrojársela ahí donde hubiese caído y vengarse así de la última humillación que había sufrido en sus manos. De repente, algo agarró con fuerza el tobillo derecho de Lisa. La joven miró hacia abajo asustada y vio que la mano izquierda de Brian estaba sujetando el borde de la trampa, mientras su mano derecha ahora sujetaba su tobillo. Él nunca había caído completamente en el agujero, sino que la había engañado con su grito falso. Ahora estaba mirándola con una sonrisa malvada en el rostro. Ven, acompáñame. Brian soltó una carcajada maliciosa y jaló el pie de Lisa con toda la fuerza de su brazo, aprovechando su consternación. La hasta entonces tan cuidadosa y meticulosa muchacha, cayó hacia adelante, agitando violentamente sus brazos mientras gritaba con puro terror, antes de ser devorada por la oscuridad del agujero. 19 Te amo. Presa del pánico, Lisa estiró sus manos tratando de aferrarse a algo mientras caía y por mera coincidencia agarró el pantalón de Brian por la pierna mientras se precipitaban hacia el vacío. Inmediatamente dio un fuerte tirón, balanceando violentamente el cuerpo de Brian y haciéndolo caer en las profundidades de la trampa junto con ella. Por suerte Brian ya había comprobado rápidamente cómo era el fondo de la trampa cuando estaba aferrado al borde. Gracias a la luz de la luna, pudo ver que no había lanzas puntiagudas o estacas ensartadas en el suelo, solo había unas cuantas rocas que sobresalían, pero esas rocas, aunque no fuesen letales, todavía podían causarles una gran incomodidad si se caía sobre ellas. El corazón de Brian estaba curiosamente calmado a pesar del sonido de los gritos de Lisa resonando en sus orejas. No sabía si era porque había estado entrenando su esencia mágica, pero recientemente, cada vez que se enfrentaba a un peligro, la primera reacción de Brian no era el pánico. En lugar de eso se ponía a pensar de inmediato en cómo resolver la crisis en la que estaba y esta vez no fue la excepción. La trampa había sido preparada apresuradamente y solo tenía 3 metros de profundidad, pero durante los escasos segundos que duró la caída, Brian tuvo la sorprendente capacidad mental para pensar en varias cosas.
Quizá fue porque acababa de digerir el aura de batalla de Eric, pero mientras escuchaba los gritos de Lisa, hizo circular la esencia mágica a una velocidad muchas veces más rápida de lo normal y esto aceleró sus procesos mentales. De modo que no tuvo problemas para hacer su movimiento justo cuando los dos estaban a punto de estrellarse violentamente contra las rocas. Asió a Lisa en el aire, sujetando por la cintura a la chica que había perdido completamente la cabeza y gritaba como loca. Se dio la vuelta abrazándola para caer justo sobre las rocas en el fondo del agujero, sacrificando el culo y su espalda en el proceso. ¡Ah! Brian soltó un grito de dolor cuando su herida, que había sido vendada hacía poco tiempo, se abrió de nuevo y la sangre fresca empezó a salir de forma instantánea. Dado que habían sido el principal amortiguador del impacto, las nalgas le ardían tremendamente. Lisa no había sufrido demasiados daños gracias a que estaba acunada en los brazos de Brian. Al notar que había quedado indemne y escuchando los gemidos angustiados de Brian, empezó a mirar su cuerpo con la sospecha escrita en toda la cara, preguntando con extrema sorpresa. ¿Por qué me salvaste? Los gritos angustiosos de Brian se detuvieron tras la pregunta de Lisa. Su rostro mostraba una súbita expresión de abatimiento mientras sacudía la cabeza con un suspiro bajo. ¿Por qué te amo? Fue como si un relámpago hubiera golpeado a Lisa en cuanto escuchó esas palabras. La joven se quedó mirando fijamente a Brian sin poder hablar, completamente conmocionada. Le tomó mucho tiempo reaccionar mientras señalaba a Brian y balbuceaba. Tú, y yo, ¿qué fue lo que dijiste? He dicho que te amo, Lisa. Brian contempló a joven maga con una mirada llena de sinceridad, habló con el tono más franco que pudo. En verdad, te he amado durante todos estos años y por eso nunca me ha importado sufrir cuando experimentabas conmigo. Incluso cuando casi me atormentaste hasta la muerte con la agonía del alma, seguí queriéndote. Sí, me he vuelto loco, loco de amor por ti. Pero, ay de mí. Entiendo que solo soy un esclavo. Siempre habrá una gran brecha entre mi estatus y el tuyo. Así que solo he podido resignarme a enterrar estos sentimientos en lo profundo de mi corazón, sin esperanza de atreverme a pronunciarlos jamás. Mi único consuelo ha sido el de actuar como un loco con la esperanza de tener, aunque sea un poco de tu atención. Por favor dímelo Lisa, dime si he sido un estúpido por preferir sufrir tu odio antes que tu indiferencia. ¿Tan tonto he sido? Bueno, oficialmente soy una ramera. No puedo creer lo hijo de puta que puedo ser por un lado, Brian estaba proclamando en voz alta toda esa sarta de mentiras y encima lo hacía con una expresión disfrazada de perfecta honestidad. Y por el otro lado, se maravillaba en su interior por ser capaz de emplear unos métodos tan bajos y miserables para librarse de un problema, al menos desde que había llegado a este mundo. No estaba seguro de si se debía a la magia demoníaca o si desde un principio había sido así de malvado y solo recién empezaba a descubrirlo luego de desprenderse de todas sus restricciones morales en este extraño lugar. Mientras tanto, Lisa se había quedado completamente aturdida por las palabras de Brian y se quedó mirándolo sin decir nada, como si se hubiera olvidado de cómo hablar. Solamente logró sacudirse el estupor cuando se dio cuenta de que sus agitadas manos estaban vagando sin rumbo sobre una franja del muslo de Brian, que estaba expuesto y desnudo. Así que se levantó apresuradamente y volvió a darle un vistazo. Entonces un rumor asombroso invadió su cara por primera vez. Parecía estar más que un poco avergonzada. Brian comenzó a bajar la cabeza para echar un vistazo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Lisa le había roto los pantalones cuando aterrizaron. Aparte de sus calzoncillos, toda la parte inferior de su cuerpo estaba completamente expuesto. Lisa había estado acurrucada sobre su regazo desnudo. Sacudiendo la cabeza de modo frenético, Lisa comenzó a hablar mientras hacía un puchero. No me importa si estás diciendo la verdad o no, pero no hay forma de que tú me gustes. Eres un esclavo recadero de la escuela necromántica. Nunca podría tener nada que ver contigo. Te entiendo Lisa, sé que te mereces lo mejor. Mi único deseo es permanecer sirviendo en la escuela necromántica y poder admirar tu belleza desde lejos. No tengo otras aspiraciones o esperanzas. Ahora que finalmente he dicho las palabras que mi corazón guardaba, creo que puedo seguir viviendo en este mundo que es hermoso porque tú vives en él, aunque nunca pueda estar a tu lado. Brian habló con una voz grave y una cara llena de aparente honestidad. Yo me voy. Podemos olvidar lo que pasó antes, no voy a seguir persiguiéndote. Pero no te atrevas a soñar despierto. No eres más que un esclavo recadero. Que los dos estemos juntos es imposible.
Lisa le dio la espalda a Brian y respondió apresuradamente después de escuchar su sincera confesión. Inmediatamente recitó un encantamiento y convocó a un guerrero esquelético, ordenándole que arrojara la cuerda que originalmente había planeado usar para maniatarlo. Brian sabía la mayoría de las mujeres serían incapaces de hacerle algo malo a un hombre, sin importar cuánto los hubiesen odiado en un principio, si creían que éste tenía un enamoramiento secreto por ellas. Y Lisa era un ejemplo textual de ese fenómeno. Seguramente sus palabras no serían suficientes para que Brian dejase de parecerle desagradable, pero gracias a eso Lisa lo perdonaría por sus acciones pasadas. Incluso era probable que le ayudara un poco en el futuro, solo porque pensaba que estaba enamorado de ella. Aun si ella jamás se enamoraba de Brian, la idea de que él la amase la afectaría y, por lo tanto, todas sus acciones futuras y su criterio también se verían afectados. Viendo que Lisa estaba a punto de irse, Brian le dio la espalda y se permitió sonreír malignamente por el éxito de su retorcido plan. Luego le habló con voz baja. Lisa, yo haría cualquier cosa por ti. Por ejemplo, sé que te preocupa el tamaño de tu busto y he hecho todo lo posible para encontrar una forma de que tus pechos se desarrollen. Lo que debes hacer es beber mucha leche de papaya y hacer un montón de natación. Y cuando te duches después de nadar, debes masajear tus senos por un rato, pero con suavidad. Dicen que hacer esto asegura que los pechos se desarrollen plenamente. Maldito seas Brian, ¿de qué diablos hablas? ¿Dónde escuchaste eso? Lisa se mantuvo mirando a otro lado y soltó una respuesta despectiva mientras agarraba la cuerda. Pero, después de una pausa, Lisa volvió a hablar. ¿Qué es la leche de papaya? Cualquier leche normal bastará. 2 tazas al día. Brian recordó de repente que quizá este mundo no tuviese papayas, así que se inventó una respuesta a toda velocidad. Lisa giró la cabeza rápidamente y le lanzó una mirada feroz, mientras decía enojada. Ya cállate. No digas una palabra de lo que pasó hoy y no te atrevas a decirle a nadie que te gustó o te mataré. Después de soltar esas palabras, emitió una orden al guerrero esquelético que la esperaba sobre el agujero y este la levantó. Algunos sonidos de ella quejándose en voz alta viajaron hasta el interior del hoyo poco después y luego todo volvió a ser pacífico otra vez. Después de exhalar un suspiro Brian se rió alegremente, mientras pensaba que en verdad tenía que haberse vuelto bastante malvado para ser capaz de mentir de un modo tan perfecto y descarado. Pero el que Lisa se hubiese ido y renunciado a vengarse era una prueba de lo eficaz que había sido su nuevo método. Siguió riendo mientras avanzaba y vio que la cuerda que Lisa había utilizado seguía allí. Brian tiró de ella y confirmó que el otro extremo estaba amarrado firmemente. Con mucha alegría comprendió que Lisa le había dejado una ayuda conveniente antes de irse, así que subió por la cuerda y volvió a su almacén. Una vez en su cuchitril, le ordenó al pequeño esqueleto que volviese a vendar las heridas de su espalda mientras él entrenaba. Ahora sentía que la esencia mágica había vuelto a incrementar en cantidad y que también se movía por su cuerpo a una mayor velocidad. Intentó concentrarse para realizar el conjuro de fuego glacial místico que había estado practicando y descubrió que su capacidad había progresado hasta el punto que ahora podía hacer circular la esencia hasta su muñeca usando el método especial. Esto lo complació de sobremanera. Quizás se deberá a que absorbí el aura de Eric. Brian frunció el ceño en silencio mientras recordaba lo que había ocurrido cuando asimiló el aura de batalla de Cloud la última vez. Empezaba a sospechar que la esencia mágica dentro de su cuerpo se fortalecía cada vez que entraba en contacto con un poder externo. ¿Por qué tendrá una forma tan peculiar de desarrollarse? Brian lo pensó durante un buen rato, pero no fue capaz de llegar a ninguna conclusión, así que dejó de lado sus reflexiones y en cambio empezó a meditar para entrenar su fuerza mental. Mientras trataba de relajar su mente para dejarla vacía y clara, Brian sintió que algo desconocido lo perturbaba. No pudo entrar en el estado de meditación con la misma facilidad que lo había hecho cada día, como si algo externo quisiera interrumpir su concentración y estuviera llamándole. Era una sensación extraña y desconocida que en un principio decidió ignorar. Fue solo después de que sus meditaciones fueran interrumpidas unas cuantas veces, que comenzó a prestar atención a este fenómeno. Cuando Brian calmó su mente y comenzó a enfocar sus sentidos, sintió rápidamente que la fuente del poder que lo perturbaba estaba debajo de su cama. Lo único que vino a su mente era el morral que había pertenecido al difunto Dylan. Después de pensarlo un momento buscó la bolsa y extrajo la extraña caja de color verde oscuro. De inmediato sintió la energía siniestra que emanaba de su interior.
Brian se estremeció involuntariamente y comenzó a inspeccionar la cajita con mucho cuidado. Ahora estaba seguro de que el contenido de la caja era la razón por la que no podía meditar. Hasta el día de hoy no se había atrevido a abrirla para ver lo que había en su interior. Tampoco es que le hubiese interesado mucho el contenido, pero ahora no tenía más remedio que intentar descubrir lo que era, si quería meditar de nuevo con éxito. Cogió la llave verde y la insertó en la hendidura de la caja. Cuando trató de girar la llave sintió que algo se lo impedía. Volvió a intentarlo, pero no obtuvo ningún resultado. Probó girando la llave hacia atrás y hacia adelante, pero nada funcionaba. Muy extraño. La llave no puede abrirla. Brian se sorprendió y su desconcierto siguió incrementándose. Se esforzó en recordar los detalles de lo que había pasado el día que encontró la caja y se le ocurrió una idea. Concentró su fuerza mental, enfocándola lentamente en la cerradura de la caja. De repente, un chorro de energía siniestra emanó desde el interior y se introdujo directamente en su mente como si quisiera devorar su cerebro, provocándole un terrible dolor. Brian concentró su fuerza mental como nunca antes lo había hecho para liberarse. Incluso la esencia mágica dentro de su cuerpo se puso a circular a una enorme velocidad, más rápido que nunca. Luchando contra la invasión mental de la siniestra energía de la caja, Brian volvió a intentar girar la llave con fuerza. Para su sorpresa la cerradura finalmente cedió soltando un chasquido audible, mientras la tapa se abría de un golpe, revelando el contenido en su interior. 20 No toques el culo de la maestra. Una oleada gélida de energía maligna se derramó al exterior en el momento que la misteriosa cajita se abrió. La temperatura del almacén descendió rápidamente, provocando que Brian volviera a estremecerse involuntariamente, pero se sobrepuso rápidamente y enfocó su concentración en el contenido. En el interior reposaba una esfera de color verde. Su superficie estaba tan pulida como la de una esmeralda y era la fuente del sutil resplandor en el que había reparado en un principio. En el centro de la esfera podía distinguir un punto rojo, como una gota de sangre turbia, que oscilaba al azar por debajo de su superficie. Repentinamente un fuerte dolor atacó su mente y Brian sintió que toda su fuerza mental estaba siendo drenada hacia la esfera con enorme velocidad. La sensación era similar a cuando usaba la magia necromántica en exceso. En el instante que su fuerza mental hizo contacto con la superficie de la esfera, esta brilló con una intensidad mayor y el punto rojo de color sangre en su interior comenzó a emitir un pequeño rayo de luz roja. Dolor. Era como si una daga sumamente afilada se estuviese enterrando lentamente en el cerebro de Brian. A medida que era privado de su fuerza mental, su cabeza se sentía como un infierno. Nunca había experimentado una agonía tan cruel en todos sus años de vida. En medio de este sufrimiento extremo, Brian tendría que haberse desmayado, pero contra toda lógica sentía que su mente era más clara y lúcida de lo que nunca había sido. Incluso le parecía ser más consciente de su entorno, lo que exacerbaba y amplificaba infinitamente la agonía que estaba experimentando. Agarrándose la cabeza con ambas manos, Brian era como una bestia salvaje que estuviese siendo desellado por un depredador mientras aún estaba viva. Sentía como si estuviese revolcándose sobre miles de afiladas agujas. Soltó un rugido rasposo, bajo, que no sonaba como algo que emitiría una voz humana. Su fuerza mental continuó fluyendo lentamente hacia la terrible esfera, junto con el sufrimiento inhumano que le causaba. En este momento, los tendones en su frente, cuello y los brazos expuestos de Brian se destacaban sobre su piel como múltiples gusanos que se retorcían en su cuerpo. Sus músculos comenzaron a hincharse por la tensión, como si estuviesen a punto de estallar. Pero justo cuando sentía que su fuerza mental iba a ser completamente drenada, la esencia mágica dentro de su cuerpo fluyó velozmente desde su cuello hasta su cabeza. En el instante en que la esencia ingresó a su corteza cerebral, el intenso dolor que ya le parecía imposible de soportar se incrementó todavía más, como si su cráneo estuviese siendo cortado varias veces por una pesada hacha y la agonía de su alma alcanzó su límite. Pero al mismo tiempo, toda la fuerza mental que había sido drenada por la esfera pareció regresar de golpe, estrellándose en su cabeza al igual que una enorme ola rompe sobre la orilla del mar, ahogándolo por un instante. Finalmente, no pudo soportarlo más y se desmayó. Cuando recuperó el sentido, sintió que su cuerpo estaba tan cansado como si hubiese corrido unos 1000 kilómetros, pero su cerebro parecía anormalmente despierto. Cuando sus ojos volvieron a enfocarse, echó un vistazo a su alrededor y descubrió que incluso la textura de la puerta de madera frente a él le parecía extremadamente definida. Soltó un suave
mientras examinaba los cambios que le habían ocurrido. La última vez que se había sentido de esta manera fue cuando adquirió por primera vez su fuerza mental después de una serie de coincidencias. En ese momento también había experimentado una enorme intensificación de sus sentidos, así que se apresuró a concentrar su fuerza mental una vez más para comprobar su poder mágico, y una alegría exuberante lo inundó inmediatamente. Mis sospechas eran acertadas. En verdad el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, se me aplica perfectamente. He logrado sobrevivir a esa enorme cantidad de dolor y me he beneficiado superlativamente de este desastre, aunque aún no sé cómo. Podía sentir que su fuerza mental se había incrementado enormemente y de un golpe había obtenido más poder del que había desarrollado entrenando todos estos meses. Aún no tenía idea de cómo, pero el poder estaba ahí y Brian estaba increíblemente sorprendido. Entonces su mirada volvió a caer sobre la esfera verde oscura. El débil resplandor de su superficie parecía haberse atenuado un poco, pero la gota de color rojo en su interior vibraba más que nunca. Al recordar el dolor que experimentó, Brian retrocedió instintivamente a unos cuantos metros de distancia. Le tomó un tiempo recuperar la confianza necesaria como para volver a examinar cuidadosamente la esfera verde. Repentinamente sintió que este objeto era muy similar a algo que le resultaba familiar. Después de unos momentos de reflexión creyó darse cuenta y volvió a retroceder asustado. Pero finalmente volvió a inspeccionar la esfera de cerca y confirmó que era muy parecida a un globo ocular, de hecho, cuanto más la miraba, más le parecía que estaba en lo cierto. El punto rojo dentro de la esfera parecía ser un ojo que observaba a Brian desde abajo, dándole un sentimiento excesivamente escalofriante. Esto lo hizo estremecerse y se apresuró a cerrar la caja, sintiendo que tenía todo el cuero cabelludo erizado. Un fuerte chasquido resonó cuando la tapa quedó sellada de nuevo y la llave, que había quedado atrapada en la cerradura, salió automáticamente. Brian sacudió la cabeza mientras desterraba de su cabeza la horripilante asociación que había hecho entre la esfera y un ojo sanguinolento. Cuanto más pensaba sobre ello, más le parecía que había demasiadas cosas extrañas en esa esfera. Si no fuera por la esencia mágica, toda su fuerza mental habría sido drenada por la esfera sin que pudiese evitarlo y seguramente su ego terminaría quebrado irremediablemente por el dolor indescriptible, hasta quedar demente o convertido en un auténtico idiota. Pero cuando la esencia mágica forzó el camino hacia su cerebro, toda la fuerza mental que había perdido regresó de vuelta, como lo haría un río cuyo cauce hubiese sido invertido milagrosamente e incluso había mejorado e incrementado la cantidad que poseía. El número de incógnitas sobre acerca de esta misteriosa esfera se incrementaban por momentos en el imaginario de Brian. Ya sabía que debía tratarse de un artefacto muy extraordinario o de otro modo Duke no había asesinado a un hombre para obtenerla, pero sus características superaban por mucho a todas sus expectativas iniciales. En cuanto al objeto en cuestión, Brian no podía imaginar cuál sería su propósito. Pero considerando que estuvo a punto de dejarlo descerebrado, tenía un poco de miedo de descubrir la respuesta. Guardó de nuevo la caja debajo de su cama con la firme intención de no seguir experimentando con eso hasta no haber descubierto qué era exactamente y para qué servía. Al día siguiente, Brian se despertó sintiendo que su cuerpo estaba en una mejor condición que el día anterior. Con un vistazo distinguió a Carey y a Borg a lo lejos, que estaban ocupados limpiando las estatuas que flanqueaban el camino a las clases. Parecían haberse despertado mucho antes de lo acostumbrado, porque seguían bostezando incluso a esta hora del día. Cuando pasó a su lado, los abusivos lo saludaron ansiosamente mostrando sonrisas nerviosas, lo que le recordó que todavía tenía que hablar con la maestra Fanny sobre ese asunto. Después de tomar su desayuno y escuchar otra de las clases del maestro Gene sobre los fundamentos de la magia, Brian se fue directamente hacia los campos de entrenamiento para hacer la finta de que todavía trabajaba como de costumbre. En el camino volvió a encontrarse con Carey y Borg, que rápidamente le suplicaron. Brian, Fitch está en las salas de entrenamiento preguntándole a la maestra Fanny algunas cosas sobre la magia. Por favor, habla con ella pronto o los dos estaremos realmente jodidos. Fitch se llevaba fatal con Maestro Gene y no necesitaba escuchar ninguna lección sobre los fundamentos básicos de la magia tras haber alcanzado el rango de mago licenciado. Por ese y otros motivos, más personales, había solicitado que todas sus lecciones fuesen con la maestra Fanny con la excusa de mejorar sus habilidades. Brian no quería encontrarse con él, pero se dijo a sí mismo que más la valía ocuparse de ese asunto rápidamente, así que asintió con la cabeza mientras decía perezosamente.
Muy bien, iré a buscar a la maestra Fanny ahora mismo. En la sala de entrenamiento, la hermosa profesora estaba enseñándole al joven mago, que la contemplaba completamente embelesado. En su rostro se apreciaba al mismo tiempo algo de amor, el deseo y un destello de avaricia. Fitch prácticamente se comía el cuerpo de Fanny con la mirada y ni siquiera notó la llegada de Brian, pero la maestra no se daba cuenta de lo que ocurría debido a la naturaleza particular de esa elección. Fitch, presta mucha atención a esto. Incluso con mis ojos cerrados, puedo ordenarle a las criaturas oscuras que encuentren el objetivo correcto usando únicamente mi memoria. La maestra llevaba puesta una venda sobre los ojos, mientras controlaba con mucha habilidad a unos guerreros zombies, para que corriesen esquivando varios obstáculos en el suelo y golpeasen unos objetivos de madera con sus garrotes. Se trataba de una técnica necromántica muy avanzada, en la que se podía apreciar la gran maestría que Fanny tenía sobre la necromancia. Lamentablemente la profesora estaba tan concentrada en su demostración, que no se había dado cuenta de que su alumno no estaba escuchando ni media palabra de lo que decía. En ese momento lo único que Fitch veía eran las hermosas curvas del cuerpo de su maestra y todo lo que le explicaban caía en saco roto. Creo que esto resuelve el misterio del por qué este idiota nunca ha logrado pasar las pruebas para alcanzar el rango de adepto a pesar de haberlo intentado tantas veces, pensó Brian mirando al joven, quien a su vez miraba a su maestra como un pedazo de carne. Era evidente que Fitch solo estaba usando las tutorías adicionales como una excusa para estar solas con Fanny y realmente no estaba interesado en aprender. Brian comenzó a acercarse, pero notó al avanzar que había bastantes obstáculos en el entorno, así que empezó a moverse cuidadosamente para evitarlos. Justo cuando estaba a punto de llegar junto a ellos, Fitch finalmente salió de su estúpido embelesamiento y volvió la cabeza. Cuando vio que era Brian el que se acercaba, un destello de disgusto apareció en los ojos del joven mago. Entonces rápidamente recitó un conjuro mientras hacía un movimiento con su báculo. Repentinamente unos huesos rotos y deteriorados salieron disparados del suelo hacia el trasero de Brian. Al mismo tiempo se materializaron unas cuerdas que se unieron a los huesos y se abalanzaron sobre él como un grupo de serpientes. Por culpa de la dolorosa experiencia en la noche anterior, Brian sentía el cuerpo pesado y débil. Sus instintos de evasión al peligro también estaban un poco atolondrados, así que no pudo evitar tropezar cuando una de las cuerdas se enredó en sus piernas. Antes de darse cuenta de lo que ocurría, estaba trastabillando en dirección hacia Fitch y Fanny. En ese momento, la maestra todavía estaba concentrada en enfocar su fuerza mental para dirigir los ataques de sus criaturas oscuras mientras resumía didácticamente cada una de sus acciones. Aunque sus oídos captaron algunos sonidos, no les prestó atención. Viendo que estaba a punto de caerse, Brian buscó rápidamente una forma de estabilizarse o recuperar el equilibrio. Pero en este momento percibió como Fitch le sonreía con frialdad mientras levantaba levemente su cetro y preparaba otro conjuro para obligarlo a caer con fuerza en el lugar exacto donde estaba por caer. Era obvio que el muchacho le tenía muy mala fe. Empujado por el pánico, Brian retorció con fuerza su cuerpo hacia la izquierda en medio del aire, tratando de evitar el nuevo ataque de Fitch. Pero lo único que consiguió fue comenzar a caer en dirección hacia Fanny. En ese momento los resultados de su entrenamiento diario rindieron fruto y Brian logró detenerse su caída, metiendo la cintura y al mismo tiempo que empujaba hacia afuera con el estómago. Sin embargo, a pesar de su sobrehumana capacidad de reacción, no pudo detener su brazo derecho a tiempo y la palma de su mano azotando limpiamente en el bien redondeado culo de Fanny. De ese modo terminó palpando esas flexibles, tiernas y bien contorneadas nalgas. Y la maravillosa sensación de su tacto fue transmitida inmediatamente al cerebro de Brian a través de sus dedos. Por esa desafortunada e involuntaria coincidencia, Brian en realidad llegó a darle un ligero pellizco antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y forzarse a retroceder con toda la velocidad que pudo. Pero sabía a la perfección que acaba de cometer una locura y estaba muy asustado. No podía dejar de maldecirse a sí mismo, pensando que Fanny jamás se lo perdonaría. No puede ser. ¿Cómo pude ser tan imbécil? ¿Por qué diablos le habré apretado la nalga? Aunque se sintió maravilloso. Pero, no. Digo. ¿Por qué? Alejándose prácticamente al vuelo, Brian miró sin querer a Fitch, que le devolvió la mirada con unos ojos que parecían escupir fuego, mientras temblaba de rabia. Era como si Brian hubiera cometido el más terrible de los crímenes, casi como si hubiese asesinado a toda su familia.
Naturalmente Fanny soltó un grito con pánico e inmediatamente se arrancó el paño negro con el que cubría sus ojos. Ella nunca me va a perdonar por esto. Mierda, mierda y de contra mierda, pensó Brian. Plap. Plap. Dos bofetadas tronaron en un instante. Fitch había estado mirando a Brian con la mayor de las furias, cuando de forma repentina un par de dolorosas impresiones rojas con la forma de una mano humana aparecieron en su cara. Fanny estaba increíblemente furiosa y miraba fijamente a Fitch con una clara intención asesina. Sus hermosos y encumbrados senos se agitaron levemente cuando gritó con fiereza. «¡Maldito seas, Fitch! ¿Cómo te atreves a aprovecharte de mí y tratar de violarme?